Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos a platicar con Roberto Vélez, él es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo te va, Roberto? Muy buenos días. Hola, Mario, buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues varios temas que platicar. Creo que este asunto de que México no ha echado a andar estas políticas contracíclicas o estos ajustes fiscales como muchos otros países, pues es algo ya muy dicho, pero pues el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se mantiene en que el gobierno sí ha hecho cosas y que si bien no ha sido una política conjunta de anuncios, sí ha habido causas ahí en lo que tiene que ver con el Infonavit, en lo que tiene que ver con el tema del IMSS y el pago de las cuotas obrero-patronales. En fin, ¿tú cómo ves? A ver, sí está habiendo una serie de medidas que van a ayudar a aliviar este golpazo que va a tener la economía mexicana, y estoy hablando de todos los sectores, no solo los más vulnerables, que yo creo que va a aumentar la pobreza, y eso quiero preguntarte en la segunda parte, pero en el tema de los micronegocios, los pequeños, medianos empresarios, la clase media y las clases bajas también, ¿cómo se van a ver afectados o no por las medidas que está implementando el gobierno? No podríamos decir que no está haciendo nada. En realidad nosotros lo que hemos hecho es identificar una serie de anuncios que han hecho desde el gobierno federal, y si hace la suma, pues tienen un esfuerzo que, digamos, en términos del PIB, alcanza más o menos el 1% del PIB como un esfuerzo adicional en términos de gasto fiscal. Ahí no deberíamos contemplar, al menos yo nunca lo hago, no contemplo los adelantos de pago, ¿no? Esto, por ejemplo, lo de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque se les está calificando como tal, como adelantos. Es decir, en ese sentido no es un esfuerzo extraordinario, sino que simplemente es un pago adelantado. Si quisiéramos llamarlo o incluirlo como parte del esfuerzo adicional de gobierno, entonces tendrían que declararse como pagos complementarios o pagos extraordinarios. Pero digamos, en resumen, te diría que el esfuerzo está ahí y que es más o menos del 1% del PIB en términos de gasto fiscal. Ahora, eso desde nuestra perspectiva no necesariamente es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros no identificamos que el esfuerzo esté cubriendo a la gran mayoría de mexicanos que potencialmente o que ya están resintiendo el golpe, o que potencialmente lo van a recibir próximamente, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tenemos una diferencia con relación al enfoque que está tomando el gobierno con relación al esfuerzo fiscal requerido. No sabemos, porque no se ha dicho, si este esfuerzo gradualmente va a ir creciendo, pero en todo caso nosotros esperaríamos que se anunciara de esa manera, ¿no? Para que tengamos claridad y para que toda la población le des una certeza en términos de protección para el choque del que tú estás hablando que viene, ¿no? A ver, la pregunta aquí creo que muy válida, y se la han hecho al secretario de Hacienda y a mi parecer no ha tenido una respuesta clara, es por qué México solo ha destinado cerca de 1% del PIB, o el equivalente a 1% del PIB, a echar a andar medidas de alivio o que traten de paliar esta crisis económica, mientras países similares a México, o hablando de la región latinoamericana, como Colombia, como Brasil, no se diga, hasta Argentina, ¿no?, que tiene una crisis financiera económica aparte de la del coronavirus, han echado a andar medidas que en Argentina van hasta el 2.4%, en Brasil cerca del 7%, en Colombia también 3-4%, en Chile. ¿Por qué México no? O sea, esa es la gran pregunta. Si ayer yo escuchaba al director o el representante del Banco Mundial en México decir que México sí tiene espacio fiscal, aunque reducido, para hacer ajustes. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar esto en este tema? Bueno, ahí podemos retomar lo último que dije, es decir, no sabemos si el gobierno, no sabemos porque no lo está comunicando de esa manera, si el gobierno está dispuesto gradualmente a ir incrementando el esfuerzo, ¿no? Entonces, eso no se ha comunicado.
hubo alguna entrevista al secretario hace un par de días, habló justamente del monto que recaudamos en términos de puntos del PIB como un argumento para tener cuidado. Sí. Él hablaba de los 13 puntos del PIB, pero como tú bien dices, hay otros países que se encuentran en una situación similar en términos de recaudación, o incluso a veces peor, y de todos modos están haciendo anuncios más agresivos en términos del esfuerzo fiscal que van a realizar. Yo creo que en ese caso, el espacio fiscal, en el caso mexicano, nosotros hemos tomado como referencia, tú sabes que apenas sacamos un documento, pero ese documento, esa propuesta, tiene un llamado previo, y en ese llamado previo hablábamos de un espacio de arriba de 2 puntos del PIB, lo cual es mayor a lo que de por sí ya se está anunciando por el gobierno federal como esfuerzo fiscal. Pero más allá del famoso espacio fiscal, sí observamos que otros países están haciendo esfuerzos mayores, y a final de cuentas hay lugares donde tú puedes hacerte de los recursos para ampliar ese, no lo voy a llamar espacio, pero para ampliar el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo fiscal, y pues tú tienes deuda, tienes reasignación de gasto, y ese es el tipo de cosas que a lo mejor el gobierno no ha querido llegar a ese punto, pero que si el golpe viene como parece que viene, tendría que incurrir en ese tipo de decisiones. Uh-huh. Ahora, Roberto, la CEPAL prevé que la economía de la región de América Latina se va a contraer cerca de 5.5% este año, y que la tasa de pobreza va a aumentar 4.4 puntos porcentuales a 34.7% más o menos. Es decir, que habrá cerca de 28.7 millones de personas que estarán en este umbral de pobreza en la región latinoamericana. Sí, nuevos, exactamente. Uh-huh. México, que de por sí ya tenemos 52% de la población, o 52 millones más bien, ¿no? En estas condiciones de pobreza. ¿Qué va a pasar con esta crisis? Normalmente uno piensa que cuando hay crisis económica aumenta la pobreza en un país, pero el presidente parece que piensa que con las transferencias de los beneficiarios de sus programas sociales, pues esto no va a suceder. ¿Ustedes qué han visto en este sentido? Bueno, eso hay que dividirlo en dos partes, Mario. Una, la que mencionabas de la previsión de CEPAL de caída en el PIB. Que digamos la previsión de CEPAL es un poco más eso digamos tiene un impacto prácticamente automático en el ingreso de las personas, ¿no? Eso es lo que provoca que te lleve a una población a pobreza por ingreso. Pero, por ejemplo, ahí hay que mencionar no nada más de qué tamaño es la caída ante el choque, sino cuánto tiempo te lleva a recuperarte, ¿no? Porque eso es lo que te alarga la situación de esta población en pobreza. Eso, imaginemos una población que no está ni tan arriba, que no está tan lejos de la línea de pobreza, y entonces esa es la que se te cae primero por debajo de la línea, y la pregunta es cuánto tiempo le toma salir de esa situación. Y en el caso del Fondo Monetario yo veía ahí las previsiones de recuperación, y las previsiones de recuperación para el caso mexicano, a diferencia de otros países latinoamericanos, no es de un año, es decir, no es un rebote en la recuperación de un año, sino que ahí yo recuerdo haber visto una recuperación que se iba a un poco más de 2 años. No sé si el fondo ha ido ajustando eso, pero la última previsión que yo vi nos llevaba a una recuperación, es decir, regresar al nivel de PIB que tenemos actualmente, no el próximo año, sino hasta dentro de 2 años. Eso lo que implica es que tu rebote para recuperación no es en forma de V, sino de U, sí. ¿No? Y que la parte baja de la U, el valle de la U, no es tan corto, sino que pareciera que va a ser un poco más largo. Ahora, esa es la primera parte de comentario que te quiero hacer. Con relación al número de personas que caerían en pobreza, nosotros el ejercicio que hicimos es un ejercicio muy dramático, pero yo creo que es importante para utilizarlo como referencia. Nosotros tomamos el choque en términos, digamos, el tamaño del choque que tuvo la crisis del 94,
que tú bien sabes, no fue una crisis que haya durado unos meses, sino que duró más o menos 2 años, que es más o menos lo que el Fondo Monetario está previendo en este caso para recuperación del nivel original. Y en el caso de la crisis del 94, por el tipo de datos con los que contamos, podemos hacer cálculos sobre pobreza de ingreso. No estamos hablando de pobreza multidimensional, que es la pobreza oficial que se mide en México. En ese caso, digamos, fue más o menos el 70% de la población que llegó a estar en esa situación. Y entonces, si hacemos eso, si tomamos ese porcentaje y lo traemos a la situación actual, lo que nos lleva es a un crecimiento en la pobreza por ingreso de 21 millones de mexicanos. Ese sería un escenario, el peor escenario, yo creo, donde tendrías en total arriba de 80 millones de población en condiciones de pobreza por ingreso. Pues qué dato que nos aportas, Roberto, que bueno, sí, ya lo sabemos, es en el peor escenario, ¿no? Sí, ahora ahí es importante mencionar, creo, Mario, que en el 94 no teníamos desarrollados instrumentos de política social como los que tenemos actualmente. Pero también hay que mencionar que esos instrumentos de política social que se empezaron a desarrollar a finales de los 90 y que ahora tenemos, aunque de manera distinta lo seguimos teniendo ahí, son instrumentos para proteger a población que ya se encuentra en condición de pobreza. Y aquí nosotros lo que estamos calculando es los que van a caer en pobreza, ¿no? Entonces, digamos, ahí no hay instrumentos para protegerlos y entonces eso nos lleva a pensar en cómo tendríamos que diseñar el esfuerzo de gasto fiscal para proteger a una proporción de la población mucho mayor de la que los instrumentos de política social están cubriendo. Ya. Bueno, pues ahí está el panorama y las propuestas que ustedes ponen sobre la mesa ahí en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Te agradezco mucho, Roberto Vélez, que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Gracias, Mario. Yo nada más invitaría a la gente a conocer nuestra propuesta en nuestra página de internet, y la idea es esa: protección, no únicamente para los que de por sí ya estamos protegiendo, sino para los que van a caer en desempleo, tanto en el sector formal como en el sector informal, y proteger a las empresas en términos de dotación de liquidez para que puedan preservar empleo, condicionándolo a eso, dotación de liquidez para que preserven empleo. Muchísimas gracias, Mario. ¿Cuál es la página de internet? Es www.sei, acuérdense que es .org.mx. Y también en Twitter, SeiMX. Muchas gracias, Roberto, muy buenos días. Gracias a ti, Mario, saludos a todos.